bienvenidos. Les damos la bienvenida a nuestra experiencia de aula denominada Dispositivos de Evaluación para la Gestión en la Clase de Matemáticas. Esta experiencia se llevó a cabo en la materia Residencia Pedagógica del Profesorado de Matemática del Instituto de Formación Docente Villa Mercedes. ¿Quiénes somos las autoras de esta propuesta? Mi nombre es Olivia Jatamarca. Soy profesora responsable de los espacios de didáctica de la matemática 2 y la residencia pedagógica. Y como les contaba, esta propuesta fue elaborada con mi compañera de equipo, la profesora María Marta Rodríguez. Sí, bienvenidos. Como bien dice la profe, mi nombre es María Marta Rodríguez, soy profesora responsable de didáctica de la matemática 1 y residencia pedagógica. Y con la profesora Olivia Jata hemos llevado esta experiencia en el Instituto de Formación Docente de Villa Mercedes en San Luis. Para aquellos que no los conocen, el Instituto de Formación Docente Continua funciona en un edificio emblemático que es el ex Hogar Escuela y se encuentra en la zona urbana de la ciudad. El mismo comenzó sus actividades en el año 2000 y funcionan, o bien se dictan las carreras del profesorado de educación primaria, de secundaria y algunas tecnicaturas. Bueno, nosotros vamos a poner el foco en la residencia pedagógica. Bien, como les decía mi compañera, la experiencia de aula se llevó a cabo en una materia denominada residencia pedagógica. Esta materia es una materia de cuarto año y queríamos comentarles que probablemente no suceda en otras instituciones de educación superior. Es una materia compartida por otros profesorados a la vez. En este caso, en esta materia cursan profesores del área de tecnología, el profesorado de lengua y literatura, de artes visuales, de música. Es una materia compartida de cuarto año en donde hay un equipo de la formación general y un equipo de la formación específica, quienes son los docentes que están a cargo de la misma. Queríamos mostrarles en esta imagen, por ejemplo, algunas fotos de nuestras residentes y bueno, que justamente evidencian una parte del proceso de la residencia pedagógica de este último tramo de formación de la práctica, ¿no? ¿Cómo surge nuestra propuesta? Bien, acá la profe señala dónde inicia nuestra propuesta. En el marco del ciclo de matemáticas, las ciencias en los institutos de formación docente, que se llevó a cabo durante el año 2013, en donde se puso el foco en la residencia pedagógica de los profesorados en educación matemática. En el mismo nos cuestionamos y buscamos identificar la necesidad de revisar y establecer criterios de evaluación específicos para futuros docentes de matemática. Vendría siendo la residencia pedagógica. En este caso, nosotros hemos puesto el foco en observar en la etapa de gestión de clases. En el año 2018 y 2019, como equipo del profesorado en matemática, conformado por formadores del área específica, del área, es decir, disciplinar, del área de formación general y del área práctica, participamos en esta actualización académica en formación docente, en donde también pusimos el foco en lo que sería la práctica, ¿sí? En la misma, es importante nosotros señalar la residencia, en este caso, o el trayecto de la residencia pedagógica que realizan nuestros estudiantes. A grandes rasgos podemos señalar que es una unidad curricular que está en cuarto año y se dicta de manera anual. En un principio aparece una integración de conocimientos pedagógicos didácticos, después nuestros estudiantes ingresan a las escuelas en donde realizan observaciones de aula, análisis del contexto, en donde también comienzan una etapa de programación y planificación de su secuencia didáctica y las planificaciones
planificaciones diarias. Después hay una etapa de gestión de la clase, que es donde ponen en práctica justamente las planificaciones o lo que han desarrollado en la etapa de programación. Y por último, una etapa de sistematización de las prácticas y reflexión. Esto es a grandes rasgos, ¿sí? En donde podemos trabajar. Ahora, nuestra evaluación formativa en la formación docente en matemática. Como les contaba mi compañera, en este caso nosotros dentro de lo que es la etapa de residencia nos vamos a detener en la gestión, ¿sí? Lo que no nos quita o que más adelante en otras propuestas también expliquemos, evidenciemos qué es lo que estamos haciendo en las demás etapas de la formación, ¿sí? En este caso, cuando estamos en la etapa de la gestión, hablando de nuestros residentes, nosotros nos preguntábamos y nos cuestionábamos cómo vamos a evaluar esta etapa, cómo se evalúa. Siempre ha sido una pregunta recurrente y en este caso Anijovic, bajo el término evaluación formativa, nos permite brindar un fundamento de qué es lo que buscábamos. Nosotros buscábamos justamente un seguimiento del proceso de práctica para recabar información a fin de revisar y modificar la enseñanza y el aprendizaje en función de las necesidades de los estudiantes y las expectativas de logro que queríamos alcanzar, ¿cierto? La clave, o bueno, en esta gestión de la clase, de nuestros practicantes, ¿qué encontramos como punto importantísimo? Justamente la observación. Aquí quería hacer como un paréntesis y contarles, la gestión de la clase, la observación, ¿sí?, de nuestros residentes está llevada a cabo adelante por diferentes profesionales, diferentes profesores, no solo del área de la formación específica, sino también de la formación general o de la formación práctica. Somos un gran equipo de docentes quienes van a hacer las observaciones. Y este equipo de docentes, evidentemente y obviamente van a tener diferentes puntos de vista, diferentes lentes con los cuales puede observar una clase y hacer un registro de la misma, ¿no? En ese sentido nos parecía, y volvemos a Anijovic, que la observación, el acto de observar, será una herramienta sumamente importante para la reflexión en y sobre la acción y es necesario revisarla y tenerla en cuenta y muy presente en la gestión de la clase de nuestros estudiantes. Entonces, lo que hicimos fue poner el foco allí y decir de qué forma vamos a registrar, cómo va a ser esa observación, quiénes, y para que no haya justamente esta dicotomía de decir, bueno, esa pluralidad de puntos de vista, ¿sí? Al respecto, como les decía, ¿qué instrumentos utilizamos? Usamos en las observaciones de la formación inicial de los docentes de matemáticas. Sí, al respecto podemos señalar que todo observador, cuando observa, se vale de instrumentos que guían la observación en la práctica docente. Por lo cual creemos que los registros narrativos son una herramienta muy importante y permiten la reflexión acerca de la práctica. Es por ello que durante la etapa de la residencia y la gestión de la clase utilizamos un cuadernillo de observación, ¿sí? En este cuadernillo de observación aparecen preguntas de manera general y consideramos de importancia anexar un registro categorial. Como escalas de estimación, en donde nos van a permitir indagar las características o cualidades presentes y nos van a proporcionar en qué nivel se ha logrado cada una de estas características. A ver, como bien les señalaba, el cuadernillo el cuadernillo de observación aparecen criterios generales para la observación. Entre ellos podemos tener preguntas como ¿cómo el practicante lleva a cabo el planificado? ¿Qué aspectos positivos de la clase ponen en evidencia las potencialidades del practicante como futuro docente? ¿Qué tipo de vínculo pedagógico establece el practicante con los alumnos, docentes, directivos, otros? Si los recursos utilizados son adecuados y o suficientes para las diferentes propuestas en cada clase. Los mismos, a nuestro parecer, nos parecían muy generales, dado que no se atendía específicamente o se señalaba en cuanto a lo que era el contenido.
De igual, nos parece importante que aparezcan dentro de la formación docente inicial estos registros, porque estos registros narrativos nos van a dar las diferentes impresiones, lo que sucede en la clase, y van a justamente señalar la puesta en práctica de esa planificación. Algunos ejemplos, podemos tener el registro narrativo, podemos tener acá uno de ellos, y nosotros señalamos dos de los mismos. En uno podemos ver que el foco está puesto en lo que es la parte conceptual, en donde se atiende principalmente al contenido, y en otro es a lo que sería cuestiones más generales. Como bien le decía la profesora, dependerá de cada lente con el cual el docente vaya a observar lo que va a registrar durante esa observación en el registro narrativo. Por tal motivo, era necesario preguntarnos qué conocimientos didácticos matemáticos debería evidenciar el profesor en matemática. Tal como les expresaba mi compañera María Marta, el tema del registro, registrar ya sea de forma exacta o aproximada, ¿sí? Bajo algunas estructuras del registro, la clase, y teniendo en cuenta esas preguntas que se mostraron en unas diapositivas anteriores, nos dimos cuenta y observamos que no se ponía el foco en el conocimiento, en este caso específico, ¿sí? Y cuando fuimos estudiando, revisando la bibliografía didáctico-matemática, encontramos justamente este texto que nos evidenciaba la falta de ciertos criterios, de ciertas preguntas que no se estaban haciendo a la hora de hacer una observación de un futuro profesor de matemática. La pregunta central que justamente nos interpela hace referencia a qué conocimiento didáctico matemático debería evidenciar el profesor de matemática, el nuestro futuro profesor de matemática. Y acá fíjense en que es una conjunción de los conocimientos pedagógicos y además del conocimiento del contenido. Entonces, eso es lo que nos parecía a nosotros que no se evidenciaba en esas preguntas macro, que quien fuera a observar las tuviera en cuenta. Acá nos queríamos detener y justamente este texto, esta imagen que mostramos, es un fragmento del texto de Educación Matemática en la página 10, ¿sí? de los doctores Marcel Pocholú y la doctora Mabel Rodríguez, que justamente evidencia cuáles son los conocimientos en el horizonte matemático, el conocimiento especializado del contenido y el conocimiento común que tiene que tener nuestro estudiante, nuestro residente, más allá de también lo pedagógico, ¿no? O sea, trabajar ambos a la vez. En base a eso, ¿sí? En base a esta propuesta que recién leíamos del doctor Marcel Pocholú y Mabel Rodríguez, ampliamos y creamos una primer planilla en el año 2016 con categorías que no reemplazan el registro, ¿sí? Narrativo, lo que hace cada uno de los docentes cuando va a hacer las observaciones, sino que complementa a dicho cuadernillo. En este caso, en el año 2016, se le pidió a cada uno de los residentes que colocara una hoja, como la que están observando ustedes acá, en cada una de sus clases, y la misma evidenciaba justamente por categorías el desarrollo de la clase, el desempeño, recursos. Teníamos otras categorías que no colocamos acá, pero es un poco más amplio. Y acá pusimos el foco en el contenido, empezamos a ver qué es lo que está sucediendo en matemática. Miren acá en la parte de desempeño de la clase, dice dominio de conceptos matemáticos, expresa correctamente el concepto matemático de forma escrita u oral, si orienta a los alumnos a enriquecer el trabajo matemático en el aula, trabajo matemático desde un punto de vista de un rico trabajo matemático, ¿sí? Porque esa es una categoría, un contenido didáctico matemático que se aborda desde los textos de Mabel Rodríguez y Marcel Pocholú, ¿sí? Esta primera planilla fue completada con escalas de muy bien, bien y revisar. Como les decíamos, la fuimos modificando. Esta fue una primera planilla que se creaba clase a clase.
Ya en una segunda planilla que se fue realizando entre el 2018 y el 2019 con la ayuda de nuestros residentes, por eso hablábamos de evaluación formativa, porque estamos hablando justamente de que esto es un proceso que está retroalimentado por nuestros estudiantes, por lo que ellos sienten, por lo que ellos están vivenciando con todos estos instrumentos de evaluación. En este caso, ya en el 2019 se crea una única planilla. ¿Sí? Nos parecía que con la anterior planilla, clase por clase, no se evidenciaba un proceso, ¿sí? Y mucho, vuelvo antes, atrás, de las sugerencias, fíjense en la columna que está acá, no eran completadas, porque imagínense en que al hacer una observación de clase tenían que hacer un registro narrativo y a la vez completar esta planilla, y no completaban las sugerencias, ¿sí? Ahí había una falta, una ausencia. Entonces, para el año 2019 y creamos una única planilla, nuevamente por categorías, revisamos las mismas, ampliamos algunos ítems y acá, a diferencia del anterior, podemos evidenciar de forma más cómoda el desempeño de nuestros estudiantes. Hasta el mismo estudiante puede observar si está yendo bien o debe revisar ciertas prácticas, tener en cuenta. Permite sistematizar básicamente la información, ¿sí? Y bueno, todo esto, lo que decíamos del registro, la planilla, no era una actividad que se acortaba o quedaba allí. Había otra actividad complementaria que eran las tutorías. Bien, como bien decía la profesora Lluvia, a partir de los registros narrativos y categoriales como las escalas de estimación que recién mencionaba, las cuales se encuentran en posesión de los estudiantes, se realizan tutorías presenciales. Estas tutorías presenciales lo que van a permitir es reflexionar acerca de la práctica y lo realizado durante la clase, junto al docente, ya sea de la residencia o disciplinar, que fue a observarlo. Entre ellos se puede establecer la coherencia que existe entre la planificación presentada y la puesta en práctica, y el desempeño, ya sea del estudiante o futuro docente en matemática y de los alumnos del nivel medio, en donde se pueden establecer ciertas apreciaciones, como así también los acontecimientos que realizaron o que sucedieron en el aula. Esto nos va a permitir, tanto a los docentes como a los estudiantes, tener una retroalimentación y trazar nuevos caminos cuando sea necesario. Es cierto, destacamos la noción de retroalimentación porque justamente el proceso de la creación de estas planillas para la sistematización de las observaciones fue tanto para nosotros como formadores de formadores y también para nuestros estudiantes. O sea que en este proceso de evaluación formativa tuvimos en cuenta ambos aspectos. Y además, para revisar, porque esto no es un proceso acabado, sino que probablemente, y en el foro veremos qué otras sugerencias o qué otras categorías de análisis probablemente no estamos teniendo en cuenta y sean necesarias, ¿cierto? Quien está en la residencia y más en la última práctica docente de cuarto año sabe todo lo complejo que es estar y bueno, las dificultades y los logros que se tienen en esta etapa. Para terminar, queríamos cerrar con algunas conclusiones que nos pareció interesante destacar. Primero que nada, el proceso de observación, ¿sí? En este caso en la formación docente, se integra a partir de diferentes tipos de instrumentos. Los mismos, como habíamos dicho, permiten la integración y no solamente tomar la observación como un registro, sino que permita esa retroalimentación. La integración de los distintos dispositivos, como planillas, los registros, las tutorías, van a permitir la comprensión e interpretación de las situaciones observadas, brindando una mirada reflexiva de lo realizado a partir de diferentes actores. Y bueno, como formadores de formadores, consideramos que este proceso es necesario para revisar nuestras prácticas docentes y cuando sea necesario, modificarlas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el foro.